Hola y bienvenidos. Hoy nos metemos de lleno en una de esas preguntas, fundamentales, ¿no? Inspirada en el texto Dios eterno, la causa no causada. La gran pregunta, ¿de dónde viene Dios? ¿Tuvo un principio? Vamos a explorar juntos qué nos dice esta fuente al respecto. Es que estamos pero tan acostumbrados a que todo tenga un comienzo y un final, ¿verdad? La vida misma, las estrellas, civilizaciones enteras. Pero este material nos propone pensar en otra dimensión, digamos, la de la eternidad de Dios. Y eso, de entrada, como que choca un poco con nuestra experiencia. Exacto. Y ese es el punto central del argumento aquí, que Dios simple y llanamente no tiene principio ni fin. El texto de hecho se apoya en el Salmo 90, versículos 2, que dice: «Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios». Lo que la fuente subraya es la implicación directa de esto. Dios no es un ser creado, siempre existió, no llegó a ser. Claro, y el mismo material reconoce que esto, nos cuesta entenderlo. Vivimos inmersos en el tiempo, limitados por él, pero insiste en que Dios opera fuera de esas limitaciones. Menciona Isaías 40:28, que lo describe como eterno, creador incansable, y con un entendimiento que, nos supera totalmente. Es bastante abrumador si lo piensas. Totalmente. Y fíjate qué interesante cómo lo conecta con la cosmología. El razonamiento que presenta es más o menos así. Si la ciencia, como con la idea del Big Bang, nos dice que el universo tuvo un inicio, entonces lógicamente necesitó una causa anterior a ese inicio y además exterior al universo mismo. Y esa causa, argumenta la fuente, tendría que ser por definición atemporal, sin tiempo, inmaterial, no física y todopoderosa, que son precisamente las características que la Biblia le atribuye a Dios. Se apoya también en Juan 1:1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era Dios. O sea, lo posiciona como la respuesta necesaria al inicio del cosmos. Entiendo. Y ahí es donde el texto se enfrenta directamente a la pregunta clásica, pero entonces, ¿quién creó a Dios? Y lo que dice es que esa pregunta en sí misma está mal formulada. Es como, no sé, como preguntar de qué color es el número 7. Exacto. Usa una analogía parecida, sí. Como preguntar por el peso de la justicia. Parte de una premisa incorrecta, la de asumir que Dios necesita un creador, que está sujeto a las mismas reglas que lo creado. En cambio, lo presenta como la causa incausada, el origen de todo, que no tiene origen. Y aquí es fundamental Éxodo 3:14, cuando Dios se revela como «Yo soy el que soy». La interpretación que da el texto es potente. No es solo un nombre, es una declaración de existencia absoluta, autosuficiente, que no depende de nada ni de nadie más para ser. Y aceptar esto, argumenta la fuente, no es abandonar la razón, es más bien permitir que la razón se eleve hacia la revelación. Cita Romanos 11:33 sobre lo insondable de la sabiduría divina. Claro. Entonces, el enfoque cambia completamente. Ya no se trata tanto de resolver un acertijo intelectual, sino de reconocer una verdad que, según el texto, nos invita a algo más profundo, ¿no? Como la adoración, la confianza. Se argumenta que justo porque Dios es eterno, es que podemos confiar en Él. Si Él no cambia ni tiene fin, su amor y su poder tampoco. Plantea que quizás hay una necesidad humana muy profunda de tener un ancla así, en algo que sea inmutable, eterno. Remarca la fuente, y que me parece importante, es que este Dios eterno no se presenta como una fuerza abstracta o una idea lejana. Al contrario, se le describe como un ser personal, cercano, incluso amoroso, que busca activamente una relación. No es solo el gran arquitecto distante, es alguien presente. Entonces, para ir cerrando con lo que hemos visto en este material, la cuestión del origen de Dios no se plantea como un problema a descifrar con nuestra mente limitado. Se presenta más bien como una verdad fundamental sobre su propia naturaleza, la eternidad. Una verdad que, según esta fuente, se reconoce y se honra, porque como dice, solo Él es Dios. Exacto. Y esto nos deja con una reflexión final, creo, que se desprende de la propia fuente. Si la existencia de Dios se plantea así, como autoexistente, como el fundamento mismo de la realidad,
¿Cómo impacta eso en nuestra percepción del propósito? Del significado de la vida dentro de este universo que desde esa perspectiva él creó. Es algo en lo que vale la pena seguir pensando, ¿no?